Hola, benvinguts i benvingudes al XOC, a la jornada de trobada de les professionals i els professionals de la cultura, de la gestió cultural, que organitza l'Associació de Professionals i de la Gestió Cultural de Catalunya. Agrair-vos molt que hagueu vingut, a vosaltres i també als i les ponents. Recordar-vos, perquè molts sou socis, que el dijous hi ha una assemblea important perquè es decidirà la nova junta de l'associació. Aquest xoc és una jornada que es prepara amb l'esforç de moltes persones i amb el suport d'entitats diverses. Agrair al Departament de Cultura de la Generalitat, a l'ICUP i a la Diputació de Barcelona el seu suport, i també a l'oficina, que fan una feina fantàstica, i a la gent de la comissió, sobretot de la Comissió de Desenvolupament Professional, que són qui des d'on s'organitza conceptualment aquesta jornada, i sobretot al Gerard Calderón i la Cristina Balló, que hi han estat molt involucrats i que ara parlaran. Us passo amb en Gerard Calderón, que us explicarà una mica més sobre el xoc. Bon dia a totes, benvingudes a aquesta nova edició del XOC, que ja són 4. Enguany volíem donar continuïtat al camí encetat l'any passat amb la jornada presencial que vam fer a la nau Bostic, i tot i no poder fer-la presencial, volíem donar també veu als socis i sòcies i crear aquesta jornada online. Dono també la benvinguda a la Cristina, que ja ens donarà ara unes quantes pistes de la línia curatorial d'aquesta jornada. Bueno, hola a todos y a todas. Hay una anécdota de la feminista ucraniana Maya Deren que creo que encaja muy bien con la esencia de la concepción que hemos tenido este año para el XOC, ¿no? Ella decía en una entrevista que sentía que aunque siempre le pedían en las conferencias que teorizara sobre el cine, la mayoría del público en realidad lo que esperaba era que ella en cierta manera revelara el secreto de cómo tenía que ser el trabajo creativo, ¿no? Es decir, que revelara el secreto de cómo uno hace cosas a partir de eso. Y es muy gracioso, ¿no? Porque acababa diciendo con muchísima contundencia, ¿no? Pues no hay ninguna palabra mágica y no hay ningún secreto, ¿no? Es un montón de trabajo duro. Y en cierta manera lo que refleja el programa del XOC es eso, ¿no? Que la cultura continúa, sí, pero es gracias al empeño de quien la promueve y al trabajo, a la resistencia, a la constancia de todos nosotros. Por eso no vamos a hacer futurología, vamos a dejar de lado todos los yo creos para que la temporalidad en cierta manera se centre en el pasado, con un yo hice estos meses y con un gerundio, estoy haciendo. Y no vamos a lamentarnos del año que hemos tenido y en cambio lo que sí que espero que sirva este año el XOC es como un abrazo colectivo, aunque sea con pantallas, y como una dosis de cafeína natural. Así que vamos a ir apareciendo tanto Gerard como yo para iros indicando más o menos el recorrido que iremos haciendo digitalmente, pero os voy a dejar ya con María Cusó y con Marian López Cao para que inauguremos la jornada. Gracias. Hola, muy buenos días. Hola, ahora sí, que no nos veíamos, Marian. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo de inicio, que digo que me hace una ilusión tremenda poderla hacer acompañada y también acompañada de la catedrática de Educación Artística de la Universidad Complutense de Madrid, Marian Cao. Es un lujo poder dar el pistoletazo de salida a estas jornadas digitales con ella. Claro, la edición, el pistoletazo de salida del XOC, que es Xarxa Oberta Comunitat, red abierta y comunidad, que creo, Marian, que son 3 conceptos que van a salir en más de una ocasión a lo largo de esta horita que vamos a poder compartir.
Lo hablábamos el otro día, que durante estos meses de pandemia tenemos la sensación, ¿no?, de que el arte, como tantas otras veces, nos ha salvado la vida, ha hecho de salvavidas, que nos ha mantenido a flote, nos ha unido como comunidad cuando estábamos buscando un sentido, ¿no?, a lo que nos estaba pasando, el que nos ha permitido expresarnos cómo nos sentíamos, y a pesar de restricciones, tensiones, incertidumbres, cambios de última hora, los programadores y los gestores culturales han seguido adelante para mantenerlo vivo, con diferente forma seguramente, con diferente formato, adaptándose a nuevas plataformas o incluso con nuevos lenguajes, pero se ha mantenido vivo. Ahora lo decía Cristina, nosotros no queremos hacer futurología, no tendremos ahora mismo, nos pondremos un turbante y nos empezaremos a mirar una bola de cristal, porque no es una pregunta para nosotros si continúa la cultura, sino es una afirmación. La cultura continúa y queremos saber de qué manera. Y para saber hacia dónde caminamos, hemos de saber dónde estamos y sobre todo dónde venimos de estos meses. Marian, dejamos atrás un año complicado. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estamos referente al arte y la cultura? ¿En qué momento nos situamos? Bueno, yo no sé si lo hemos dejado atrás, siento decirte, pero bueno, yo creo que es bueno reflexionar sobre lo que hemos pasado y lo que estamos pasando. No sé lo que vamos a pasar, pero bueno, si hay algo a lo que nos hemos acostumbrado es al concepto de incertidumbre, ¿no? Que yo creo que es un concepto que hace un año nadie lo nombraba. Yo creo que solamente muy poca gente que nos dedicábamos a lo mejor al proceso creador específicamente formaba parte de nuestro lenguaje, pero más bien lo que formaba parte de nuestro lenguaje era que todo era bastante predecible, ¿no? Y todo era un poco, como yo suelo decir, un pensamiento Excel. Bueno, yo básicamente soy un outsider. Bueno, primero de todo quiero dar las gracias a Shock por invitarme per haver-me convidat a aquestes jornades, que me había aprendido, y moltes gràcies. Y precisamente porque soy un outsider en el sentido de que yo no soy gestora cultural, yo vengo de la creación y luego me he especializado en género, en feminismo, en arteterapia y en educación artística y sobre todo me he especializado en la función de los procesos creadores. Entonces creo que a lo mejor eso... hay dos conceptos que yo he aprendido de la teoría de la epistemología feminista, que uno me gusta mucho, que es el que acuña Sandra Harding, que es el privilegio epistémico, y otro que acuña Donna Haraway, y que es el conocimiento situado. Y el conocimiento situado no es más que nosotros o nosotras no pensamos de manera neutral, pensamos en un cuerpo que es un cuerpo que está sexuado y pensamos a través de una biografía que es una biografía familiar, que es cultural y que está en un territorio. Y no podemos no pensar de otra manera, con lo cual reconocer esa situación yo creo que nos da unas claves, que nos puede aportar algunos elementos para establecer un diálogo, ¿no?, entre nuestros diferentes conocimientos situados. Y yo creo que eso es interesante porque de alguna manera es reconocer que nuestra propia subjetividad es casi lo más objetivo que tenemos, ¿no? Y por otro lado, el privilegio epistémico, que yo me arrogo la posibilidad de aportarlo, el privilegio epistémico, que es un término marxista que luego adopta el feminismo, se refiere a esa mirada que tienen los otros, ¿no? Es decir, cuando estamos desde dentro es muy difícil a veces encontrar determinadas objeciones al sistema porque vives en él, pero cuando estás fuera, digamos que es mucho más fácil. Por eso el extranjero o la persona que viene de fuera es capaz de notar cosas en la cultura que tú, como has nacido en ella, no lo has visto, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho poner, que es Néstor Almendros decía que siempre intentaba contratar a un director de fotografía que no fuera de la zona en la que iba a rodar, porque el director de fotografía sabía captar la luz que una persona que ha vivido siempre en el mismo sitio no es capaz, ¿no? Entonces, bueno, valga mi privilegio epistémico para aportar desde un ámbito que no es de la propia gestión cultural, algo, bueno, que quizá desde dentro
vosotras y vosotros estáis más acostumbrados a verlo y que, bueno, desde otra disciplina a lo mejor puede ser interesante. Bueno, yo lo que he planteado, según las directrices que vosotras me habéis señalado, es un poco ver, bueno, cómo hemos sentido y cómo estamos sintiendo esta pandemia en relación no solamente a los espacios y a los tiempos, ¿no? en las que organizamos las actividades culturales y la gestión cultural, y que nos ha permitido reflexionar un poco sobre qué cosas a lo mejor ya no estábamos haciendo antes, tendríamos que haber hecho o sería conveniente que hiciéramos, ¿no? Entonces, bueno, si queréis, yo he preparado una presentación. Sobre todo porque, bueno, he encontrado que si la podemos poner cuando queráis, pues podemos ir viéndola. Y en ese sentido, sobre todo, he encontrado un análisis de las relaciones entre la comunidad y la cultura en los tiempos, sobre todo en los últimos meses, que se hizo en Estados Unidos, y aunque es verdad que nuestra situación es diferente, en algunos casos es similar y creo que nos puede dar claves sobre qué cosas necesitaba la comunidad que la cultura hubiera hecho y qué cosas sigue necesitando. Así que cuando queráis ponemos la presentación. Vale, puedes darle... Este es el informe, que es la cultura en tiempos de COVID. Y me parece, voy a ponérmela yo también porque desde ahí no la veo. Si consigues ver estas medidas, realmente es todo un logro de la tecnología. Sí. Bueno, he cogido solamente algunos elementos que me parecía que podían ser interesantes y que he rebordeado en rojo, ¿no? Por ejemplo, lo de missing connections, ¿no? Es decir, se le pregunta a la mayoría, a una gran parte de la comunidad, qué es lo que le aportó la cultura y qué es lo que no le aportó o qué necesitaba de la cultura, ¿no? Y uno de los elementos, obviamente, que además yo creo que eso es mundial, es que de repente nos sentimos aislados en un mundo en el que estábamos hiperconectados, ¿no? En el que estábamos hiperconectados, viajábamos, etcétera. Y resulta que lo que nos faltó de repente fue, por un lado, una conexión y en muchos casos mucho más profunda. Pasa a la siguiente. Si pasamos a la siguiente, lo que señala a la gente es un poco qué fue lo que le ofreció. Es decir, uno de los elementos para reflexionar y probablemente para incorporar es todo lo digital. Es verdad que, bueno, como ahora hemos vivido y seguimos viviendo con no sé cuántas conferencias, reuniones, etcétera, digitales, de las cuales probablemente estamos muy cansadas, pero por otro lado nos ha permitido conectar con Brasil, con México, con Estados Unidos, etcétera, e incluso conectar con lugares del territorio español cuando de otra manera era muchísimo más complicado. Yo he estado en reuniones en los que por fin he podido ver a gente de mi área que de otra manera era bastante complicado porque además era bastante costoso. Creo que hay algunas cosas que aunque es verdad que nos vemos de manera visual y sin nuestro cuerpo, etcétera, creo que pueden incorporarse. Pasa a la siguiente. Y aquí me parece que yo he ido señalando algunos elementos que además se repiten continuamente en las demandas que las personas que han sido entrevistadas pedían. Es decir, la sensación de comunidad, el sentirse de alguna manera que dentro de esa comunidad había una cierta intimidad y a la vez eso le hacía sentirse conectado con el mundo, ¿no? Y además aprender un poco de esa experiencia, ¿no? Cuando yo leo esto a mí me resulta interesante porque
porque eso es parte del proceso creador. O sea, probablemente no tanto de las artes visuales, pero sí de las artes que tienen que ver con el drama, o sea, con el teatro, o que tienen que ver con la danza, o que tienen que ver con la música. Es decir, hay una parte inherente a lo que es tanto la música como la danza, como el teatro, sobre todo cuando la haces, aunque también cuando la ves, pero sobre todo cuando la haces, que tú te sientes una persona singular, pero te sientes parte de una comunidad, ¿no? Es decir, empiezan a aflorar, yo creo que elementos que las personas necesitábamos, y yo creo que esta pandemia nos ha hecho que afloren verdaderamente las necesidades que tienen que ver con los elementos, que yo lo hablaré más adelante, pero más antropológicos y más en las raíces de por qué las comunidades hacemos arte desde el tiempo inmemorial. Pasa a la siguiente, por favor. Y en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que las personas señalan como elementos importantes es cómo manejar su ansiedad, cómo manejar sus necesidades emocionales, y yo diría cómo manejar su incertidumbre, ¿no? Lo cual vuelve a ese elemento que señalaba antes y que tiene que ver con por qué las personas hacen arte. En muchos casos las personas hacen arte para manejar o para confrontar sus necesidades emocionales, para confrontar el vacío que supone vivir, en la mayoría de los casos, y lo siento, pero es así, ¿no? Y para manejar esas ansiedades que supone también vivir en la incertidumbre y en el mundo. Yo creo que en un mundo mucho más real, ¿no? De alguna forma creo que la pandemia nos ha confrontado con lo que es vivir. Nosotros estamos acostumbrados a estas sociedades occidentales donde parece que no nos vamos a morir nunca, y además tenemos un planning de aquí a 5 años. Bueno, pues eso no es verdad. Y además nos morimos además tenemos una sensación de mortalidad mucho más clara, y creo que eso es lo que nos hace vulnerables y nos hace creadores, entre otras cosas, ¿no? Pasa a la siguiente. Me parece interesante, es verdad que la mayoría de la gente que señala aquí, pero es curioso, ¿no? Lo que más quiere, el 70% lo que quiere estar es con la gente que quiere en su casa, ¿no? Y que ir a bares y a restaurantes, y solamente en un tercer punto quiere volver al cine, antes quiere ir, y bueno, en cierto modo es lógico, a unirse con el significado que le puede dar una ideología o una religión, etcétera, y luego quiere sentirse en comunidad dentro de la música o de un concierto, etcétera. Pero es interesante, a mí lo que me hace reflexionar es si la mayoría de la gente lo que necesita es volver a sentir afectos, a dar afecto y a recibir afecto, cómo nosotros podemos conectar con esas necesidades y cuándo lo hemos perdido, porque uno de los elementos que tiene el arte justamente es convocar el espacio de apego, que volveremos más adelante. Es decir, una de las cosas por las que las personas hacen cosas bonitas es para convocar el espacio de apego, ¿no? El arte nunca se hace para uno mismo, el arte siempre se hace para alguien, ¿no? Las colchas que hacen las madres para sus hijos recién nacidos no las hacen de cualquier manera, las hacen bonitas, les dan una dimensión estética, y lo estético siempre ha formado parte de cómo recibimos a los nuevos miembros en la comunidad, por ejemplo, ¿no? Y a los que se incorporan, y tiene que ver con los rituales que tienen que ver justamente con el acogimiento. Entonces, me sorprende esa división tan grande en la que, fijaos que en el 9%, por ejemplo, ir a un museo de arte frente a un 70%, ¿no? Creo que esos datos, que seguramente si los hiciésemos en el territorio español serían bastante parecidos, nos hacen pensar por qué, por ejemplo, los museos de arte se han alejado tanto que solo el 9% echa de menos el ir, ¿no? Frente a otros como puede ser, o sea, ¿qué tiene de diferencia
ir al cine, ¿no? O ir a un concierto, que por lo menos tiene un 30%, con ir a un museo de arte. A mí como responsable del ámbito en el que estoy, me hace pensar, o sea, hasta qué punto nos hemos podido alejar para que ese 70% que necesita afecto, el 9%, o sea, sean cosas que son completamente diferentes, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Y aquí que ya nos adentramos un poquito más en las necesidades, ¿no? Dice, ¿para qué puede ayudar para qué les sirvió, ¿no? En ese momento las instituciones culturales, ¿no? Entonces es muy interesante porque por un lado es reírse y relajarse, o sea, es decir, volver de alguna manera a tener esa levedad, que a mí me gusta mucho esa palabra, ¿no? A recuperar la levedad que perdimos en un momento determinado, porque el miedo nos impide ser leves, la ansiedad nos impide ser leves, la preocupación por nuestro trabajo, por nuestros semejantes, etcétera. Entonces, recuperar, bueno, el placer de vivir, ¿no? Pero por otro lado se vuelve a repetir la necesidad de estar conectados y aparece la educación, ¿no? Aparte de la evasión. Pasa a la siguiente, por favor. Y en esta siguiente me resulta muy interesante porque analiza cada uno o algunos de estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que necesita la comunidad, ¿no? O que señala el documento, ¿no? Y dice estar conectados, educar a los niños, traer gente de diferentes backgrounds, de diferentes aspectos, de diferentes, ¿cómo se llama?, extractos, etcétera. Saber, tener acceso, digamos, a lo que está sucediendo, expresarnos creativamente y ayudar a procesar nuestras emociones, a hacer el duelo y de alguna manera recuperar una función terapéutica que normalmente no había aparecido jamás casi en las instituciones culturales, ¿no? Es decir, conexión, educación, diversidad, es decir, que aparezca una diversidad de diferentes estratos, que podamos ser creativos, es decir, el hacer, que también se nos ha olvidado muchas veces en los espacios culturales, y las funciones terapéuticas, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Y en ese sentido, vuelve a aparecer el concepto, por ejemplo, de inclusividad y comunidad. Es decir, cuando dice apoyar a los artistas locales, claro, yo me acordaba del Jazz Madrid que acaba de terminar ahora y que justamente ha trabajado con los artistas básicamente del Estado español, ¿no? Es decir, en esa sensación de globalización, al final casi presentábamos los mismos artistas en todos los países, ¿no? Había como una especie de internacionalización que estaba bien, pero de alguna forma nos olvidamos de lo local y nos olvidamos de lo próximo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es muy interesante ese 24% que diga esa inclusividad se refiere también a lo próximo, ¿no? Y por ejemplo, trabajar con gente más joven y centrarse en la comunidad local. Y además que aparezcan voces y caras diversas y que se trabaje con organizaciones de la propia comunidad, con ONGs de la propia comunidad. A mí me parece que esta es una de los elementos clave que de alguna forma en la pandemia lo tuvimos que hacer o se tuvo que hacer porque no teníamos otro remedio, porque ya no podíamos pagar, ya no podían venir en avión y ya no podían venir los grandes nombres. Y entonces acudimos a otros nombres que igual eran igual de grandes que aquellos que nosotros pretendíamos llenar la cartelera, ¿no? Es decir, yo creo que la humildad y la modestia a veces son muy bien, ¿no? Y que si algo creo yo que hemos aprendido de estar en casa, ¿no? Y darle un poquito de vueltas a las cosas, es que esa pretendida internacionalización no necesariamente tenía que ver con una mejor calidad. A lo mejor sí tenía que ver más con una espectacularización,
pero no necesariamente con lo que es esencial en la cultura, ¿no? Que tiene que ver con los afectos, que tiene que ver con la conexión, que tiene que ver con recuperar el placer de vivir, que tiene que ver con el recibir y que tiene que ver con enfrentarse a lo desconocido, enfrentarse al duelo y recuperar el equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí ya aparecen una serie de elementos que además en las últimas, ¿no? Que dice voces más diversas, caras más diversas y trabajar con otros, ¿no? A mí me parece que uno de los elementos de las instituciones culturales es que probablemente las que trabajan en lugares más pequeños no, y con digamos, los que tienen una filosofía muy clara tampoco, pero sí que creo que los grandes centros culturales, como luego diré, vivían de los turistas. Y eso es así. Es decir, y además no solamente vivían de los turistas, sino que las políticas nacionales les pedían que hubiese un montón de gente que entrase a los museos, etcétera, ¿no? Entonces, los grandes museos se han encontrado de no tener todas esas colas inmensas que iban a ver pues lo de siempre, por decirlo de alguna manera, o lo que se anunciaba en las grandes carteleras, bueno, se han encontrado que como no habían hecho una política de proximidad, no sabían cómo acercarse justamente a esa política, a esa comunidad local, y que además, y eso es algo que me gustaría poner un ejemplo al final, como no han escuchado ni a las ONGs, ni a las otras asociaciones culturales de fuera, ni a otras, o sea, es decir, las consideraban que estaban fuera del discurso autorizado, bueno, como mucho les habían dado un espacio esquinado para decir que, bueno, que eran instituciones abiertas, etcétera, pero no eran realmente instituciones abiertas porque tampoco lo necesitaban, porque se nutrían de una gran cantidad de turistas que les permitía sobrevivir y tener unos grandes presupuestos, ¿no? Entonces, creo que ese punto, aunque aquí aparece como un 15%, que es trabajar con otras organizaciones sin ánimo de lucro de la propia comunidad, es un elemento de enriquecimiento, ¿no? Y además es uno de los elementos que pide la nueva museografía, que pide un museo más abierto, digamos, espacios culturales más abiertos, que al final son interdisciplinares y que permiten que aparezcan esas voces diversas y esas caras diversas y esos intereses de las comunidades locales que al final no son específicas, sino que podríamos hacer son las mismas que puede haber en un país como Brasil o que puede haber en un país como México, que puede haber en un país como Bélgica. Es decir, cuando estamos trabajando en lo local, no necesariamente estamos trabajando en algo completamente distinto de lo que están trabajando en otros países, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Y en esta, bueno, y ya voy terminando con este resumen, ¿no? Dice, nosotros necesitamos lugares y maneras de reunirnos, bueno, y de volver a encontrar el placer en nuestras vidas, ¿no? Para sentirnos humanos y normales. Con lo cual, es decir, los museos, y lo son, o sea, el proceso creador es un espacio, digamos, de sentirse humano, ¿no? Yo creo que hay pocos espacios en los que uno se puede confrontar con sus propias carencias, pero también con su propio placer de vivir, ¿no? Y si pasamos a la siguiente, ¿no? Se vuelve a repetir, ¿no? En las comunidades tienen que ser resilientes, ¿no? Y existen mucho más allá de lo que son edificios, de lo que es el edificio, sino que tienen que convertirse en lugares donde haya una conectividad, ¿no? Y donde esa conexión pueda ser mayor, ¿no? Yo me pregunto, cuando nosotros íbamos a los museos con los grandes eventos, ¿qué conexión puedes sentir si estaban llenas de gente y prácticamente no podías casi ver la obra, ¿no? Creo que esas demandas de la comunidad nos tiene que hacer pensar en cómo podemos pensar otra manera
de disfrutar de la cultura, que no me gusta el término consumir, que era el que iba a decir, ¿no? Creo que la cultura no se consume, o sea, es justo lo opuesto al concepto de consumo, o sea, uno consume cosas cuando se acaban. Tú, por mucho que veas una imagen, esa imagen siempre tiene mucho más que decirte. Es decir, es justo al revés que el consumo. Cuanto más ves una imagen, más cosas encuentras que pueden ser interesantes, y el consumo lo que hace es acabar con ella. Por eso la cultura no se acaba, ¿no? Si pasamos a la siguiente, ¿no? Justamente él aquí habla de la situación del concepto de Estado, yo creo, de Estados Unidos, y que tiene más que ver con ellos. Bueno, no lo sé si tiene, igual también con nosotros, ¿no? Pero sí que señala que hay una bajada de la cohesión social y que el arte debería tener un rol, debería tener un papel. Yo creo que hay una gran bajada de cohesión social, entre otras cosas porque hay un aumento de desigualdad galopante, y además la pandemia lo que ha hecho, si ya había un aumento si uno se lee el libro de Capital e Ideología de Piketty, que yo lo recomiendo absolutamente, de alguna manera es un poco apocalíptico, pero es muy realista, y entonces señala que desde los años 80 la desigualdad en el mundo se ha incrementado de una manera impresionante, y además creo que la pandemia ha hecho de catalizador para que eso sea mayor, con lo cual nos encontramos con una sociedad que está con grandes problemas de cohesión social debido a una gran desigualdad económica, que al final acaba siendo una desigualdad social, es económica, es social, y es una desigualdad cultural, ¿no? Y creo efectivamente que las artes podrían tener un papel decisivo, ¿no? Y podrían tener un papel que pudiese ayudar a dar coexistencia más allá de ese concepto controvertido de identidad, porque creo que en muchos casos los problemas identitarios esconden problemas económicos y de injusticia social, y entonces, bueno, uno necesita, digamos, sentirse dentro de un imaginario que le dé consistencia, cuando lo que necesita es dinero y lo que necesita es que sus hijos vayan al colegio, estén bien educados y tengan una buena sanidad. Pero bueno, hay un elemento que es importante y que no puede ser puede ser desoído por la cultura y por el arte, ¿no? Y fijaos que, si pasas a la siguiente, por favor, en la siguiente diapositiva, a mí me gusta especialmente porque el 81% necesitó hacer algo creativo, ¿no? O sea, de alguna forma, muchas veces los centros culturales nos ofrecen cosas que hacen los otros, pero no nos dan la posibilidad de hacerlas nosotros, ¿no? Y fijaos que el 81%, o sea, 8 de cada 10 personas necesitaron hacer algo, que me da igual que fuese cocinar, que fuese hacer las clásicas manualidades, o irse por ahí a hacer fotos o cantar. Y eso me parece muy interesante, ¿no? Y yo os decía cuando estaba preparando esto que yo soy muy fan de Stefan Hessel, de cuando sacó el textito de Indignaos en la anterior crisis económica, porque ya estamos en otra. Y él termina su manifiesto diciendo que tenemos que resistir, pero tenemos que resistir creando. Y creo que el concepto de creación, yo he dedicado parte de mi vida a estudiar por qué las personas crean en las situaciones más difíciles de la vida, y sobre todo en Auschwitz y en los momentos, bueno, pues muy terribles como pudo ser la Guerra Civil Española, etcétera. Y justamente hay un músico, Víctor Ullmann, que fue uno de los que trabajó en Theresienstadt y murió en Auschwitz, y trabajó a través de la música, sobre todo con los niños, ¿no? Y decía que la capacidad de crear es paralela a la capacidad de sobrevivir. Y justamente cuando nuestra supervivencia está en juego, es cuando necesitamos apostar por la vida. Y apostar por la vida es crear, es estar ahí haciendo cosas, ¿no? Convirtiendo esa relación que tenemos con
lo que no somos nosotros, ¿no? Es externo, y crear una relación simbólica con ello, ¿no? Es ponernos en la vida, ¿no? Y es situarnos y poner nuestra huella en la vida, ¿no? Lo mismo que hacen o que hacíamos cuando éramos pequeños y cogíamos el ladrillo ese rojo y íbamos marcando la pared hasta la escuela y luego lo volvíamos a ver y decíamos, ahí estaba yo, ¿no? Es decir, es esa necesidad de estar ahí, y que creo que eso es el comienzo del dibujo, de la escultura o de lo que sea, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, y con esto ya termino. Yo creo que termino, digamos, el análisis de este texto, que me parece que es, bueno, es un documento, como habéis visto, tampoco especialmente complejo, pero creo que nos da pautas sobre cuáles son las necesidades de la sociedad y de las comunidades en momentos de incertidumbre, ¿no? Y que de alguna forma nos ha señalado aquello que a lo mejor ya no estábamos haciendo antes, ¿no? Es decir, esa necesidad que tienen las personas de aprender, que nos conecta con la educación, de crear ellos mismos, de ser comunidades creadoras. Es decir, que la cultura no es solamente algo para ser disfrutado o sentido, sino que nosotros también tenemos derecho a crear cultura, ¿no? Yo estoy en una guerra bastante perdida con la ley de educación para que incluyan especialistas en educación artística en primaria. No hay manera, ¿no? Pero creo que las sociedades tenemos derecho no solamente a disfrutar de la cultura, sino a crear, y cada generación tiene el derecho y la obligación, y creo que además si no nos convertimos en una sociedad elitista, y al final solamente ese 9% echa de menos ir a los museos de arte, porque no entiende que ahí se pueda crear y que además se pueda crear una conexión con los otros, ¿no? Y bueno, yo hice en esta diapositiva un pequeño resumen, ¿no? O sea, las necesidades de recuperar el placer de vivir, las necesidades de inclusividad y comunidad y conexión, y de recuperar la cohesión social, y por eso digo cohesión, que es cohesión social, ¿no? Porque, digamos, eso nos llevaría también a una revisión desde el punto de vista de género, desde el punto de vista de clase, desde el punto de vista de origen, es decir, quiénes no vienen a nuestros, y además qué narrativas estamos contando en los museos, ¿no? Creo que es de alguna manera, a mí me parece que es una buena oportunidad que los grandes museos no tienen más remedio que oírnos, porque ya no están llenos de turistas, ¿no? Y entonces voy a poner un ejemplo que a lo mejor es bastante polémico, pero la exposición Invitadas del Museo del Prado, yo no sé si hubiera tenido la misma, hubiese digamos, levantado la misma polémica si no hubiéramos estado en esta situación. Es decir, probablemente se hubiera llenado de turistas, como siempre, ¿no? Y probablemente no hubiésemos sido escuchadas, porque yo soy parte de la polémica, ¿no? Pero bueno, nos hemos quedado solos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en Madrid. Y las asociaciones feministas, que no son asociaciones de mujeres locas, sino que en general somos doctoras, somos académicas, es decir, nosotros, al menos a nosotras mismas, nos reconocemos una autoridad. Les decimos a los grandes museos, vamos a ver, hubiera estado bien que ustedes, como dice el documento, hubieran tenido en cuenta a los otros expertos y a las otras expertas que están fuera de esos espacios. Es decir, el discurso autorizado de los museos está en quiebra y está en crisis. Los museos tienen que abrirse y tenemos que pasar del museo como discurso autorizado al museo como foro. Es decir, los museos se tienen que abrir, y si queremos ver esas otras caras y esas otras voces, tenemos que revisar no solamente desde qué individualidad comisaría una exposición, es decir, ese concepto de figura experta
Bueno, pues a lo mejor había que darle una vuelta y ver hasta qué punto está reproduciendo una serie de clichés que lo que hacen es expulsar a determinados miembros de la comunidad que no van a los museos. Yo en mi trabajo con personas en la cárcel que no han pisado jamás un museo porque pensaban que ese no era su espacio. Y en muchos casos lo que reciben es un discurso de exclusión, porque allí en los grandes museos está la clase media burguesa de ciudad blanca y masculina y no hay más. Y entonces, bueno, esa gran idea de tenemos que abrir los museos, etcétera, tiene que ver con eso. Y el concepto de inclusión tiene que ver con eso. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, a mí una de las cosas que me parecen que nos tenemos que preguntar es ¿qué hicimos los museos en los momentos de confinamiento? ¿Qué podían o qué podíamos haber hecho? Y aunque no puedo hablar de futurología porque me lo han prohibido, ¿qué podemos hacer, ¿no? Es decir, en ese presente. Es decir, estábamos ya incluyendo a gente en los momentos de confinamiento mayor. Claro, es que la mayoría de los centros culturales, eso de la conexión, lo siento mucho, o sea, no lo habían hecho. Y entonces, como mucho, lo que hicieron fue virtualizar la visita, pero no había ida y vuelta, ¿no? Solo muy poca gente y casi de manera personal, personas que trabajaban en los centros culturales y en los museos hicieron casi su propio blog de, bueno, pues teníamos un trabajo, venga, vosotros contadme vuestra narrativa o contadme qué cuadros emociona y vamos a seguir trabajando en ello de manera virtual. Y eso sí que lo podíamos haber hecho, pero en muchos casos no se hizo. Como mucho, lo que decía, se hicieron como exposiciones virtuales, que es un poco lo de siempre, ¿no? Venga usted que le voy a enseñar cómo es el mundo. Bueno, pues si me dejara hablar un poco de qué es para mí el mundo, pues igual el museo se convertía y las obras se convertían en algo vivo, ¿no? Y bueno, yo creo que sin recriminarnos, ¿no? Porque creo que además justamente la cultura es de los sectores menos apoyados y de los sectores, digamos, no voy a decir despreciados, pero prácticamente invisibilizados en la pandemia. Yo creo que sanidad, educación y cultura, bueno, creo que habría que dar un giro humanista a nuestra sociedad para recuperar la educación y la cultura como elementos que nos hacen vivir, ¿no? Y que nos ayudan a vivir. Bueno, pasamos a la siguiente, ¿no? Creo que justamente lo que me parece que una de las cosas que hemos aprendido, precisamente porque ya no teníamos a esos otros interlocutores que nos legitimaban, ¿no? Esos grandes interlocutores internacionales, pues que hay que escuchar y abrirse, ¿no? Y que hay que mirar hacia adentro, hacia la ciudad, hacia el barrio y pensar qué necesitan o qué necesitamos, cuáles son las demandas, cómo se pueden establecer las conexiones y, sobre todo, cómo se puede establecer una interrelación de dentro hacia afuera, pero de fuera hacia adentro, ¿no? Y eso tiene que ver también con la siguiente diapositiva, que es, al final, retomar casi lo atávico, ¿no? Retomar las funciones antropológicas del arte, ¿no? Que es el apego, que además a mí me parece que hay que retomar también, bueno, yo trabajo mucho desde el psicoanálisis, ¿no? Las funciones de Donald Winnicott, ¿no? Que trabaja cómo la cultura comienza con ese espacio entre el yo y el mundo, ¿no? Y en el que se articula la manera de comprender y experimentar el mundo, ¿no? Y ese espacio que él le llama espacio potencial creo que es lo que tenemos que potenciar, valga la redundancia, desde los museos, ¿no? Y trabajar, digamos, las tres cosas más importantes de nuestro devenir desde que nacemos, ¿no? El concepto de apego, el arte siempre ha sido, la estética, la disposición estética siempre ha estado incluida en los momentos en los que acogemos
al grupo y nos sentimos grupo, ¿no? Yo siempre lo digo en mis clases, no hay educación ni de teatro ni de danza en educación primaria, ni en secundaria, ni en la universidad, ni en nada. Y sin embargo la gente sigue bailando y la gente sigue cantando y además cuando baila y canta se siente comunidad y renueva tanto la sensación de ser humano, que eso es absolutamente necesidad antropológica y creo que es algo que además en el documento se demandaba, ¿no? O sea, yo necesito volverme a sentir con los otros. Y por Dios o por diosa, o sea, la estética siempre ha sido parte de ese sentirse en comunidad, ¿no? De la misma manera que separarse también ha tenido que ver con los aspectos estéticos. Todos los rituales de separación tienen un aspecto estético indudable, ¿no? En las que tú cambias de una actividad en tu vida a otra actividad que te resulta trascendente, o te vas de tu familia, o te vas de un país, etcétera, etcétera. Y por supuesto la pérdida, que además me parece interesante que apareciese en ese documento, que es cómo el arte me puede ayudar a despedirme y a afrontar el vacío y afrontar los espacios que ya no van a volver a ser llenados, ¿no? Como, me estoy acordando ahora del Museo Judío de Berlín, ¿no? Cómo Eichmann consigue construir esos espacios vacíos en los que nos tenemos que enfrentar con lo que hemos perdido, ¿no? Y cómo podemos hacer el duelo de esas personas o de esa vida que ya no va a volver, ¿no? Entonces creo que podemos recuperar eso porque no hay otra actividad que trabaje estos aspectos de la pandemia que han sido tan importantes como el arte lo hace y como el arte lo ha hecho, ¿no? Si pasamos a la siguiente, al final, lo que decía yo al inicio, ¿no? La palabra incertidumbre, lo impredecible y el saber que tienes un cuerpo ha estado más presente que nunca, pero eso es con lo que trabaja el proceso creador. El proceso creador trabaja continuamente con una página en blanco y nunca sabe cómo se terminan las cosas y además nunca se sabe si está bien o mal y lo que hace el arte es plantear preguntas, nunca plantea respuestas, ¿no? Y además, siempre aunque sean también las artes visuales, nosotros pensamos dibujando y pensamos pintando y pensamos bailando y además pensamos con nuestro cuerpo, ¿no? Yo soy muy partidaria de Antonio Damasio, que cuando habla del error de Descartes dice, o sea, ¿quién ha podido pensar que nosotros somos mente y cuerpo si nuestra mente es nuestro cuerpo, ¿no? Y es como señalaba al inicio con Donna Haraway, nuestro conocimiento situado, y nuestro conocimiento situado pasa por nuestro cuerpo, y un cuerpo que duele y un cuerpo que está en duelo no piensa de la misma manera, ¿no? Y entonces esa conexión que yo creo que este 2020 nos ha hecho recordar, ¿no? La importancia del hacer, del pensar y el sentir, ¿no? Que no siempre coinciden, ¿no? A veces pensamos cosas que luego no sentimos y hacemos cosas que no tienen nada que ver ni con lo que pensamos ni con lo que sentimos, ¿no? Y creo que el arte, que es como el conocimiento a través de la emoción, tiene que ver con permitirnos, ¿no? Con permitirnos la contradicción, con permitirnos trabajar con esos tres elementos y reivindicar la creación como apuesta frente a la muerte, ¿no? Bueno, si pasamos a la siguiente, bueno, yo creo que algunas posibilidades, ¿no? Que yo creo que seguramente se trabajarán en las jornadas serían de la turistización a la proximidad, ¿no? De esos grandes espacios culturales que por lo menos en Madrid y en Barcelona, pero no solo, estaban ya prácticamente centrados en el turista, ¿no? Y no se preocupaban de la proximidad. Creo que ha surgido una necesidad y además es inevitable, ¿no? Que podemos imaginar nuevas conexiones y, como señalaba antes, desde lo jerárquico ir a lo horizontal, es decir, no es
todo para el pueblo pero sin el pueblo, sino vamos a ver qué pensamos, que también somos pueblo y cómo podemos hacer que las obras de arte estén vivas a través de lo que piensan, lo que hacen y lo que sienten las personas que están delante, ¿no? Y que tiene que ver con escuchar fuera y la comunidad como interlocutora, ¿no? Creo que la comunidad, con todas las diferencias que pueda tener, los espacios culturales tienen que ser lugares de, ¿no? Y tienen que recuperar esa dimensión dialéctica que yo siempre reivindico de Walter Benjamin, ¿no? Esa dimensión que nos lleva al pasado, al presente, que hace grietas, ¿no?, en la historia y hace que la tengamos que releer continuamente desde distintas claves, ¿no? Y ir pasando justamente al espacio como ágora, ¿no? Como ese lugar de debate y tensión y de contradicción, y no necesariamente de nuevo consenso, ¿no? Puede ser una continua contradicción y probablemente sea bueno que lo sea, ¿no? Y creo que es importante el elemento social y educativo, ¿no? A mí me llama, creo que los espacios culturales en muchos casos además son lugares que pertenecen a lo estatal, y creo que precisamente por eso tienen una función social que muchas veces no creen que tienen, ¿no? Y hay muchas cosas que yo creo que se ha visto además ahora que tienen que recuperar. Y en ese sentido creo que lo educativo es fundamental. Me resulta siempre sorprendente que en la mayoría de los centros culturales y los espacios culturales la educación está con difusión. Y digo, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? O sea, ¿qué tendrá que ver el que tú puedas trabajar de una forma, también entendiendo la educación no como instrucción, obviamente, ni como una cosa unidireccional, sino como una cosa que se plantea preguntas, ¿qué tendrá que ver con la difusión? Y además, que lo que hemos visto es que en muchísimos casos está externalizado y precarizado hasta límites insospechados. O sea, muchas de mis alumnas y alumnos que trabajan en todos esos Enterartes, Abrumartes y demás, que terminan en arte, les pagan 4 euros la hora, ¿no? Entonces, creo que los centros culturales tienen que asumir como piedra angular la función social y la función educativa, y que la accesibilidad no solamente pasa por poner una entrada más o menos más accesible, sino que la accesibilidad también es accesibilidad social y también es accesibilidad educativa. Es decir, si determinados grupos invisibilizados entran en un museo y lo que sienten es su invisibilización, no creo que estemos dando una accesibilidad real, ¿no? Y casi por último, no solamente apreciar, sino crear cultura. Creo que eso es fundamental. Creo que es algo que obviamente tendrían que hacer las leyes educativas, pero si no lo hacen, por lo menos los espacios culturales debían de incluir, creo que sería bueno que incluyesen que las comunidades que van tengan la posibilidad también de crear cultura. Y ya por último, la última diapositiva. Creo que tenemos oportunidades, ¿no? Creo que hay oportunidades. Por ejemplo, nos han obligado a redimensionar los espacios, ¿no? Esos espacios que estaban llenísimos, atiborrados de gente, bueno, se pueden convertir en espacios humanos, en espacios que, como señalaba Donald Winnicott, pueden ser espacios potenciales, ¿no? En los que podemos trabajar esa imagen empática, la imagen como espejo y la emergencia de la narrativa de las personas que van a los centros culturales, y que además esos centros culturales y esos museos pueden incorporarlo dentro de las narrativas en plural, ¿no? que pueden tener las obras y que pueden tener los distintos objetos, ¿no? Creo que tenemos, yo creo que es una oportunidad estupenda. O sea, justamente teníamos una presión de que tenían que ir 50.000 personas a los museos para que fuese rentable, y ahora resulta que con la pandemia pues solamente pueden entrar 5. Oye, pues qué bien, ¿no? O sea, pues con esos 5, en vez de hacer un trabajo agregativo, como dice mi querida Fátima Anjo, vamos a hacer un trabajo deliberativo, o sea, como la democracia, ¿no? Si queremos una
una democracia realmente deliberativa, hagamos también una cultura no agregativa, sino deliberativa, ¿no? Sentémonos delante de una obra, echemos ahí el tiempo, es decir, repensemos también, redimensionemos los tiempos culturales. O sea, ¿qué es eso de ir a toda velocidad y verte toda la exposición? Chico, pues con ver 4 obras a lo mejor llega de sobra y si conseguimos y si podemos hacer una mediación de calidad, que no les paguen 4 euros, ¿no?, a la hora, y podemos sentar llevar a un grupo de 5 personas 2 horas y 1 hora sentarnos delante de 4 obras, sentarnos pero realmente físicamente, llevar nuestra sillita de esas y sentarnos y escuchar en vez de dar la chapa, que también es interesante, ¿no? Pero solamente darla cuando encontramos algunas relaciones que pueden trabajar a ese grupo con el que estamos interaccionando y que además luego les podemos dar la posibilidad de crear. Yo creo que eso es lo que renueva los espacios culturales y los hace vivos, porque de repente las obras vuelven a vivir delante de los ojos de las personas, no simplemente leyendo la cartela y largándose, ¿no? Y por eso mismo creo que necesitamos una mediación de calidad, menos personas, más tiempos dedicados. Creo que hay que abrir los espacios al exterior y a la calle. No nos quedó más remedio porque se respira mejor, pero además creo que los espacios culturales realmente pueden convertirse en bisagras del espacio geográfico, ¿no? Pueden convertirse como elementos que conectan barrios, por ejemplo, ¿no? Y que abren unos barrios a otros y que se convierten en nodos, ¿no?, que dirían los geógrafos, etcétera. Y en ese sentido, y por último, creo que hay que fomentar el trabajo colaborativo. Creo que hay determinados museos que son muy arrogantes y creo que esta pandemia les ha venido muy bien para tener que escuchar, ¿no? Y entonces, bueno, pues dejar esa arrogancia, en algunos casos moderna y en otros postmoderna, y tener que escuchar pues a otras asociaciones, a otras comunidades que ya le decían las cosas pero ni las escuchaban, y ahora, pues oye, como tienen que estar con las comunidades locales, pues tienen que escucharles discursos que muchas veces los importaban porque venían de Estados Unidos, etcétera, y los tenían al lado, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que hay unas cuantas cosas que pueden ser interesantes desde mi punto de vista para repensar. Ya. Oye, ya en punto, 10 en punto, o sea, lo hemos clavado esto. La pena, Marian, es que tenía aquí un montón de notas para preguntarte y tenemos que hacer como una introducción 2 para poderte trasladar todas las dudas y todos los temas en los que queríamos andar, pero... Es que no estaba viendo la hora y como estaba viendo la presentación a la vez, cuando he puesto, digo, ostras, las 10, perdón. Ha sido clavadísimo. Oye, yo creo que me quedo con este concepto de oportunidad, ¿no?, que decías al final, y en este crear y resistir de Hessel, que tendría que ser como un poco el lema para pasar de curso, para pasar de año, con todos estos retos que nos has expuesto. Marian, ha sido un placer. Yo creo que nosotros tenemos que dejarlo aquí porque ya en nada empieza la segunda ponencia Cultural al Límit, festivals abans i després, amb Claude Bussac de Foto Espanya, amb José Luis de Vicente del Sonar Més Day, amb l'Àngel Sala del Festival de Cinema de Sitges, moderat per la Tània Dam. Per tant, moltíssimes gràcies i crec que, bueno, marxem d'aquí amb uns quants apunts i uns quants reptes de futur. Malgrat que no volíem fer futurologia, però sí que tenim deures per endavant. Moltíssimes gràcies. Merci. Gracias.